Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La Cumbre Escudo de las Américas ha sido presentada, como escuchábamos, como una nueva alianza regional para enfrentar al narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular. Pero detrás de esa iniciativa también se abre un debate mayor, si estamos ante un verdadero mecanismo de cooperación hemisférica o frente a una nueva arquitectura de seguridad impulsada por Washington para reordenar las alianzas en el continente en un momento de fuerte competencia geopolítica y de crisis de seguridad en varios países de América Latina. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Eric de la Fuente, él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que reside en Miami. Eric, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Profesor, entiendo que usted estuvo en la cumbre, ¿no? En esta cumbre Escudo de las Américas, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, no estuve en la cumbre. Hubo varios eventos alrededor de la cumbre con algunos jefes de estados y con otras personas. Así que estuve involucrado, pero no en la cumbre, no estuve en la reunión. Cuéntenos un poquito, ¿cree usted que estamos frente a una cooperación real o frente a una coalición alineada a los intereses de Washington? Yo creo que lo que hemos estado viendo varias cosas. Primero que nada, lo que hemos visto que la administración del presidente Trump le ha dado prioridad en todo lo que es su política global al énfasis de priorizar las relaciones con el hemisferio, ¿no? Especialmente con América Latina y el Caribe, y eso lo hemos visto desde el principio de la administración, y hemos visto que una serie de países han estado cooperando con Estados Unidos en temas que realmente, especialmente en temas que son de mutuo interés. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Internacional de Florida, en el centro de Adam Smith Center for Economic Freedom, donde yo trabajo también en el centro, hacemos un estudio de riesgo donde miramos ya 18 países, ¿no? Principalmente en nuestra región, y vemos que, por ejemplo, el riesgo más importante que tiene básicamente casi todos los países es el crimen organizado, y no solo a nivel de criminalidad, pero sino a nivel de, que también que es un problema sin duda, pero a nivel de infiltración de organizaciones de crimen organizado en la economía legítima, en las instituciones públicas. Bueno, eso es un tema que le interesa mucho a Estados Unidos por el tema de la criminalidad, etcétera, pero le interesa también a los países de América Latina, y por eso es uno de los temas. A lo mejor fue el tema principal de esta cumbre, ¿no? Para ver. Y justamente, otro tema es... No, sí, concluya. No, iba a decir, hay otros temas importantes también, que es ver, por ejemplo, en relaciones económicas, el mercado natural de muchos países de América Latina es Estados Unidos, y a medida que Estados Unidos ha puesto cierta presión en países asiáticos, ha creado oportunidades en América Latina también. Después hay otros temas que por ser vecinos son importantes, y creo que hemos visto eso en estos días. Ahora, en el marco de esa lucha contra el narcotráfico y las bandas organizadas, uno de los puntos más polémicos es que desde Estados Unidos se ha hablado incluso de acciones militares directas contra los carteles de la droga. ¿Hasta dónde puede llegar esa estrategia sin vulnerar la soberanía de los países latinoamericanos? Yo creo que eso es un tema sensible. A ver, por un lado, de nuevo, yo creo que hay un interés de ambos lados de combatir el crimen organizado. Creo que la cooperación entre Estados Unidos y muchos países en América Latina es esencial, pero para ambos lados. Estados Unidos necesita de América Latina, necesita que haya un esfuerzo para combatir el crimen organizado, pero sabe que los países necesitan ayuda, ¿no? Y creo que por un lado la cooperación, no solo la parte militar, pero la parte de inteligencia, la parte de usando los satélites, usando las intercepciones de comunicación, por ejemplo, Estados Unidos puede brindar ayuda, pero sin duda creo que es importante que Estados Unidos respete la soberanía de los países, y yo creo que a medida que hay intención, que hay cooperación mutua entre ambos países, pues bueno, se ve esto, y tenemos ya varios casos, ¿no? Donde ha habido esta cooperación y Estados Unidos no ha
no lo ha hecho directamente, ¿no? En muchos de los casos. Justamente hablando de esa cooperación que ya ha tenido Washington en América Latina, estamos hablando del Plan Colombia, por ejemplo, que está muy cercano a nosotros, también la iniciativa Mérida, pero ¿qué hace diferente justamente al escudo de las Américas? ¿Qué lo diferencia? ¿O estamos viendo simplemente una nueva versión de la misma política? Bueno, yo creo que el objetivo probablemente es el mismo. Creo que obviamente esta administración es mucho más, vamos a decir, agresiva en su manera de hacerlo, pero también de que hay un entendimiento de ambos lados de que hoy en día estamos viendo que el nivel de penetración del crimen organizado es diferente. Es verdad, esas iniciativas en el Plan Colombia, donde yo he estado colaborado en estudios a hacerlo, el de Mérida, eran importantes, pero el nivel de penetración del crimen organizado hoy va mucho más allá de las drogas, del narcotráfico, que sigue siendo un problema enorme, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. El crimen organizado está metido dentro de muchos sectores de la economía legítima, no, de muchos. De productos que consumimos todos los días o servicios y muchas veces no se sabe, ¿no? Y por el otro lado, en las instituciones también, uno de los temas que surgió en nuestro estudio es que el nivel de credibilidad de las instituciones, y obviamente hay excepciones, pero de las instituciones del Estado en muchos países de América Latina está en el piso, ¿no? En gran parte, con algunas excepciones en cada país, ¿no? Y en gran parte es porque está mermado por el crimen organizado. Yo creo que muchos países están haciendo un esfuerzo, creo que creo que también estamos viendo una diferencia, me decía, es que hay esta coalición, porque esto no es algo que puede resolver Estados Unidos y no es algo que puede resolver un país latinoamericano solo, es más, hay que trabajar dentro de América Latina, ¿no? Porque el crimen organizado no tiene fronteras, comparte inteligencia, no son pandillas, como se le suele decir. Estas son empresas multinacionales que tienen expertos en contabilidad, en cripto, en seguridad, en una serie de temas y comparten inteligencia de ellos mismos y son también armados. Pues bueno, como vecindario, creo que los países deben compartir inteligencia, deben cooperar. Y no solo estoy hablando de Estados Unidos, sino estoy hablando de la región completa. Esto no es algo que puede resolver ningún lado. Y del lado de Estados Unidos, en términos de la droga, no es una cosa solo de combatir la producción de la droga, pero también hay que combatir el consumo. Este es el mercado más grande donde se consume la droga, etcétera, claro. Entonces yo creo que donde hay cooperación, obviamente surgió mucho el tema en Venezuela con el tema de las lanchas y ese tema es muy controversial, pero eso tomó mucha de las noticias porque eso es noticioso obviamente, pero también hay muchísimos esfuerzos y yo diría que en la mayoría de los países donde son las fuerzas de seguridad del país en América Latina, no Estados Unidos, las que están tomando medidas, y vimos el caso en México, ¿no? Donde hubo cooperación con Estados Unidos, no cabe duda, y cerca. Pero fueron las tropas mexicanas y el ejército mexicano y la OEA mexicana lo que está haciendo. Y bueno, pasa en otros países también, y lo hemos visto, podemos nombrar varios ejemplos, ¿no? Que se está ocurriendo. Claro, como decías, este es un tema regional, ¿no? Y el aporte de todos es importantísimo, sí, porque les afecta a todos de una u otra manera, pero todos estamos en este problema, ¿no? Sin embargo, la cumbre ha reunido pues principalmente a gobiernos que son cercanos políticamente a los Estados Unidos, mientras hemos visto que otros actores clave de la región están ausentes o se mantienen distantes, digamos. ¿Puede realmente, cree usted, construirse una estrategia de seguridad hemisférica con una región que está, como vemos, fragmentada políticamente? Bueno, yo diría que primero yo creo que sí es factible hacer eso con la mayoría de los países, ¿no? Yo no sé si la región está tan fragmentada como parece, ¿no? Si vemos el número de países que estuvieron aquí, es importante. Hay unos países que no, obviamente se había tenido mucho problema cooperando con regímenes como el de Cuba o como el de Nicaragua o como el de Venezuela. Parece que Venezuela está cooperando mucho más con Estados Unidos ahora, pero inclusive países que simplemente porque no estuvieron en la cumbre, México está cooperando de cerca con Estados Unidos, ¿no? Y creo que inclusive se ha visto, y hay elecciones grandes en Colombia y en Brasil, hay cooperación con Brasil también, eso más allá de lo que se ve a lo mejor en las noticias, ¿no? Y creo que inclusive ha cambiado un poco el tono de lo que sale de Bogotá
está hoy en día en términos de cooperación con Estados Unidos, donde fue muy confrontacional originalmente el gobierno. De nuevo, y claro que hay gobiernos mucho más afines en términos de los objetivos que se está tratando de dar, pero si hoy vemos el nuevo gobierno en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, estoy hablando en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, Trinidad y Tobago, Guyana, te ponen una serie de nombres que estuvieron acá y otros gobiernos, como te digo, que también tienen cooperación. De nuevo, van a haber diferencias, no es que todo el mundo tiene que tener los mismos temas, pero en temas de denominadores comunes. Combatir el crimen organizado, combatir el crimen, el tema de tener mejores relaciones económicas, ¿no? Y para Estados Unidos hay una cosa importante, y esto a lo mejor es un poco mucho más difícil, que es la influencia china en la región, ¿no? Exactamente. Ese es un tema importante, creo, ¿no? Porque en el trasfondo también aparece esa disputa global por la influencia en América Latina, particularmente, como usted dice, con China, ¿no? ¿Este escudo es realmente contra el narcotráfico o también Correcto. contra la expansión geopolítica de otras potencias en el continente? Bueno, y vamos a ver cómo se desenvuelve el escudo, ¿no? Hubo un anuncio, entonces a mí yo los anuncios los agarro, veo perfecto, vamos a evaluar esto como, miremos de aquí a 6 meses y de aquí a un año las acciones, ¿no? Para tener. Yo creo que cómo se posicionó principalmente es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. Yo no quiero decir solo el narcotráfico, porque, de nuevo, esto es lo importante para tener claro, como le decía. El narcotráfico es un problema enorme, sin duda, pero el crimen organizado hoy en día está mermando muchas de las sociedades. De nuevo, la economía legítima está bajo ataque del crimen organizado, que opera como empresas multinacionales. Ustedes lo ven, ustedes en Ecuador, mucho del crimen organizado que estamos viendo en Ecuador, que hace unos años atrás en un lugar más o menos, vamos a decir, con más estabilidad que en otros lugares, también viene de afuera, del exterior, de en gran parte organizaciones multinacionales que tienen operaciones locales, obviamente con elementos locales, ¿no? Pero eso no es algo típico, no solo de Ecuador. Miremos el problema que tiene Chile, por ejemplo, hoy en día, de una serie de organizaciones multinacionales que tiene ahí. Y te menciono estos nombres porque normalmente pensamos en México, que tiene un problema enorme, en Brasil, en Colombia, en Perú, y podemos seguir, ¿no? Uno contra otro que ha tenido más cobertura. Pero el punto es, estas son empresas, y muy importante, no solo yo digo, son empresas multinacionales. Normalmente cuando uno habla de empresas multinacionales en el sector privado, dice, bueno, la empresa norteamericana, la empresa europea que tiene sede en Latinoamérica. Aquí los carteles, por ejemplo, los carteles mexicanos son de los más grandes del mundo. No es una sede latinoamericana, sino es como la sede global, ¿no? En ese sentido, y que tiene operaciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia y claro que en América Latina. Y de nuevo, se ve en la televisión al fulano con el tatú puesto, etcétera. No, aquí hay personas muy sofisticadas también, inteligentes, que saben mucho de economía, de tecnología, de derechos legales, de contabilidad, de logística, ¿no? Entonces, si no pensamos en el crimen organizado de esa forma, si pensamos que son pandillas, matones, nada más, que también eso pasa, no es que no quiero decir que no pasa, ¿no? Pero si pensamos que nada más es así, entonces pensamos, bueno, esto es un problema de Ecuador, o es un problema de El Salvador, o de Brasil, o de quien sea. No, no funcionan así las multinacionales, y estas son multinacionales de crimen organizado, ¿no? De lavado de dinero, etcétera. Entonces no puede combatirlo ningún país solo. Y justamente en el ámbito de la violencia que generan estas bandas, estas multinacionales del crimen organizado, países como el nuestro, como Ecuador, enfrentan, pues, como usted decía, una crisis de seguridad sin precedentes por el avance de estas empresas multinacionales, ¿no? Ilegales. Pero, ¿qué tan realistas son las expectativas de que este tipo de iniciativas, como la que vivimos en Miami, pues cambien el escenario de la violencia en países como el nuestro? Bueno, de nuevo, hay que ver los resultados, pero a mí me parece que es una iniciativa, o por lo menos es una iniciativa para sumar a esfuerzos que están dando. No, primero que nada eso, una de esos esfuerzos. Pero yo creo que hay una oportunidad, si realmente hay cooperación,
de no acabar esto de un día a otro, esto no se acaba de un día a otro, pero sí de mejorar la situación que hay en día, que hoy en día, de nuevo, muchos de estos carteles, estos no son carteles ideológicos, ¿no? Esto no es que un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha que tiene que ver, no. Esto no son guerrillas o paramilitares en ese sentido. Estamos hablando que son carteles que van por influencia y por ganancias monetarias. El cortar su flujo de dinero, cortar la manera donde pueden lavar el dinero, dónde pueden invertir, qué industria tienen que invertir, qué acceso tienen a puertos, a puntos logísticos, ¿no? Porque lo que pasa, de nuevo, es que como no es solo narcotráfico, al llevar este tipo de cosas y mermar la economía legítima y las instituciones, ¿qué es lo que sucede en un país? Tiene el problema del crimen, obvio, número uno, porque muere personas, eso es lo más importante, pero también le dicen inversores extranjeros, bueno, yo no voy a ir a tal país porque en tal país los puertos están tomados. O en tal país no tengo seguridad para mandar a mis ejecutivos a vivir ahí con sus familias. O a lo mejor la cadena de suministro no puede pasar. Y pierden inversiones o oportunidades de negocio que pueden ser también empleos, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad porque, de nuevo, por lo que yo veo, es que especialmente, ¿no? Hay que sumar a más países a esta iniciativa. Y de nuevo, yo creo que hay esfuerzo, porque no vimos a México en la cumbre, pero México opera mucho con Estados Unidos. Colombia. Cerca, y eso no quiere decir que no está pasando, ¿no? Profesor, le agradezco muchísimo. Gracias por su análisis. Muchas gracias. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Eric de la Fuente, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Miami. Notimundo.